con el problemita de la semana pasada acomodamos los tiempos, de manera que hoy vamos a cerrar nosotros con los sistemas de orden superior, después de que vimos el análisis de la respuesta transitoria de los sistemas. Hoy vamos a ver qué pasa cuando el sistema es mayor a un orden 2. Y luego vamos a ver los errores de estado estacionario. Ahí vamos a ver que ya existe como un estándar para probar los sistemas y a partir de eso determinar de qué tipo de sistema se trata. Mañana en la práctica o en el práctico van a realizar justamente ejercicios de este tema. Sin más vuelta, voy a poner a grabar la clase. Bien. Entonces vamos a arrancar con esto. Para esto, primero voy a necesitar que hagan un poquito de memoria de lo que vimos en la última clase, que fue el análisis de los sistemas de primero y de segundo orden, ante una entrada del tipo escalón, y vimos ahí que en el sistema de primer orden, nosotros podíamos, o mejor dicho, variando la constante de tiempo, el sistema se hacía obviamente más rápido o más lento, y en el sistema de segundo orden, pueden existir en el mismo tipo de sistema de segundo orden tres tipos de respuestas diferentes. La sobreamortiguada, la subamortiguada y la críticamente amortiguada. Más adelante vamos a ver que podemos hacer que nuestro sistema responda de una forma u otra variando la ganancia del mismo, cuando veamos métodos ya de análisis en el plano, en el tiempo, en el plano S, como lugar de raíces, y vamos a diseñar compensadores basándonos en ese lugar de raíz. Ahí se pone, a mí particularmente me gusta más porque se pone más interesante. En cuanto a lo que vamos a ver hoy, vamos a ver por qué nosotros nos focalizamos en el estudio de esos dos tipos de sistemas, o sea, de primer orden y de segundo orden. ¿Qué pasa con los sistemas que tienen un orden más grande, es decir, que tienen tercer orden, cuarto orden, quinto orden, etc.? Bueno, esos sistemas quedan dentro de todos contemplados en los sistemas de primero y segundo orden. Y hoy estamos acá para averiguar por qué. Antes que nada vamos a presentarlo un poquito diferente a los sistemas estos que estamos hablando, a partir de que nosotros planteamos, hasta ahora siempre vimos GDS y HDS como una división de polinomios. Estamos trabajando siempre con los sistemas como función de transferencia, es decir, en la transformada de Laplace. Entonces un sistema yo GDS, que es la función de la planta, el sistema lazo abierto, tenemos que es el polinomio PDS sobre QDS, y HDS lo podemos descomponer en otro polinomio, todos en S, que en principio eran ecuaciones diferenciales, y podemos describir todo el sistema como una división de polinomios. ¿Sí? Simplemente se aplica distributiva a GDS sobre 1 más GDS por HDS y obtenemos este sistema general que está acá arriba. ¿Sí? Y esto puede tener cualquier orden. Siempre tenemos que tener en cuenta que el denominador va a ser mayor o igual al numerador debido a que estamos hablando de sistemas causales. Entonces, ya partiendo en eso, estoy haciendo entrar a compañeros de ustedes de la sala de espera, así que por eso por ahí se me distrae la cabeza. Partiendo de eso, yo puedo distribuir o puedo presentar mi polinomio resultado como una división entre ceros y polos. ¿Sí? O sea, puedo tener m cantidad de ceros y puedo tener n cantidad de polos. Acá puse como ejemplo una función particular que únicamente tenía ceros y polos reales. Vemos que no tenemos ni un cero ni un polo complejo conjugado. Nosotros hace mucho venimos trabajando ya con la transformada de Laplace. Cuando yo a esta función de transferencia la excito con un escalón y luego le hago la antitransformada utilizando el método común que tenemos, que es la expansión en fracciones simples,
voy a tener como resultado una sumatoria, primero lo que corresponde al escalón, más una sumatoria de residuos, ¿sí? Para cada uno de los polos de la función de transferencia. Esto, cuando yo hago la antitransformada, se transforma en una función exponencial. Y si estamos frente a un sistema estable, estas funciones exponenciales van a ir desapareciendo con el tiempo. ¿Sí? O sea, a medida que va pasando el tiempo, este e a la menos el valor del polo por t, esa función va a ir desapareciendo con el tiempo. ¿Qué va a ir sucediendo? A medida que el valor numérico, o sea, que el polo, este sería el plano S, ¿sí? Un polo que se encuentra en este lugar, que suponemos que está en 1, va a tener una influencia en mi función de transferencia. Consideremos que no tenemos ceros acá, porque el cero lo anula al polo, o sea, hace que el residuo sea más chico. Pero considerando únicamente los polos, el polo que se encuentre más cerca del origen va a tener una influencia más permanente en la respuesta transitoria del sistema. ¿Por qué? Porque el valor numérico, que va a ser el que va a aparecer acá, va a ser más chico que el valor numérico de este polo que va a estar más lejos del origen. Por lo tanto, va a desaparecer antes. A medida que el polo se va alejando del origen, su influencia en la función de transferencia va disminuyendo. Lo mismo va a pasar cuando tenemos polos reales y polos complejos conjugados. Ya hemos visto que los polos complejos conjugados, cuando ya olvidémonos de la función de transferencia y pensemos en transformada de Laplace. Cuando yo tenía polos complejos conjugados, ellos se transformaban a la función temporal a través de funciones senoidales y cosenoidales afectadas por un coeficiente de atenuación, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Aquellos polos complejos conjugados que se encuentren más lejos del origen van a ser atenuados más rápidamente, como para verlo un poquito más simple. Si yo estoy cerca del origen, vamos a suponer que mi función de atenuación va a ser esta. A medida que me voy alejando del origen, la función exponencial que va atenuando mi sistema va cayendo cada vez más, porque el coeficiente se va haciendo más grande. Esto implica que esos polos que están lejos del origen tienen una influencia más leve en mi función de transferencia y por ende yo puedo despreciarlo en un análisis para control. O sea, puedo basar mi análisis en lo que se denominan los polos dominantes del sistema. Los polos dominantes son aquellos que se encuentran más cerca del origen y por lo menos con un valor de magnitud 5 veces menor al resto de los polos. O sea, si yo tengo un montón de polos acá y empiezo acá, tengo un polo en 1 y el otro polo lo tengo en 10, este es el polo dominante de mi sistema. Y yo podría aproximar este sistema que tiene 2 polos, de segundo orden, lo podría aproximar a un sistema de primer orden únicamente con el polo igual a 1 y la diferencia temporal en la respuesta entre un sistema y otro es muy baja. Son prácticamente iguales, como vamos a ver en un ejemplo ahí nomás. Entonces, para el punto de vista del sistema de control, simplificar así mi sistema a partir del conocimiento y la comprensión del efecto del polo en la transformada de mi función de transferencia es realmente muy útil. Por ejemplo, yo agarro una función cualquiera, hice una de numeradores y denominadores, hice la antitransformada aplicando el residuo en MATLAB. Sí, hice la gráfica. Esta gráfica corresponde a esta función de transferencia, que está compuesta por el numerador y el denominador. Si a esta misma función de transferencia yo le agrego un polo que se encuentre 5 veces o más por arriba
de los polos que tiene esta función, sucede lo que vemos acá. Yo le agregué, al denominador le agregué un nuevo polo, a una convolución para unir los dos, el denominador y el numerador, y fíjense que son muy parecidas. O sea, desde el punto de vista del control, yo trabajar con una función o la otra función me va a significar lo mismo. Desde el punto de vista del cálculo y del análisis es más complejo trabajar con más polo y más cero. Es por eso que el sistema de primero y segundo orden se estudia, porque yo, si los polos están alejados, puedo tratarlo como un sistema de primero o un sistema de segundo orden. Lo que va a suceder normalmente, sistema de mayor a tercera, bueno, después vamos a hablar. Y lo que va a suceder normalmente es que ustedes van a tener, vamos a volver al plano S, que ya a poco lo vamos a introducir porque vamos a usar después para ver el lugar de raíces. Si yo tengo polos por acá, los que van a determinar cómo se comporta en el transitorio de mi sistema van a ser estos polos de acá. Esto por acá podría tener un 0, podría tener otro polo por acá, no importa. Los que van a mostrar o los que van a hacer que mi sistema sea sobreamortiguado, subamortiguado, que tenga sobrepaso, etcétera, van a ser los polos que se encuentran más cerca del origen. Y esos son los polos dominantes de mi sistema. ¿Dudas hasta acá? Sí, perfecto. Tengo una consulta. Sí. ¿En qué caso, o sea, cuánta sería la diferencia que tienen que tener entre un polo y otro para descartar el polo más lejano? O sea, Por lo menos era 5 como veces mucha mayor. diferencia. Ok, A gracias. ver, es relativo, porque si vos tenés un polo, por ejemplo, tenés un polo en 2 y un polo en 3, pero tenés un 0 en 3,2, ese polo en 3 prácticamente desaparece. Porque el 0 lo Claro, anula, pues se porque anula. vos haces los residuos, claro, se te anula. Entonces, es relativo eso, tenés que aprender a, primero, si no hay ceros, buscá 5 veces. ¿Sí? Con 5 veces es un número suficientemente bueno y va a ser muy parecida a tu respuesta. Y si hay 0, tenés que fijarte dónde se encuentra el 0. Por ejemplo, si tenés un polo en 1 y un 0 en 1,5, y después tenés un polo en 2, y bueno, y seguramente el 1 con 1,5 te va a anular la respuesta del residuo. El residuo tuyo va a ser chiquito, con lo cual no tiene efecto ese polo, pero sí el otro polo, va a ser el dominante que está más lejos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Esto del polo dominante, les digo, es una de las preguntas que sale en la parte de los cuestionarios que vamos a usar para los parciales, ¿no? Porque son cosas interesantes y son cosas importantes desde el punto de vista conceptual. Tenemos que saber que el polo dominante es el que va a determinar la respuesta transitoria de mi sistema y cuál es el requisito que tiene. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando usted se refiere a 5 veces mayores con respecto al círculo, si en el supuesto estoy analizando un polo en el plano complejo, o sea, 5 veces más Siempre grande. estamos hablando del polo complejo. Si, o sea, por ejemplo, vos tenés un polo acá en 1. Sí, Si vos tenés el otro polo en 5, este polo se va a extinguir 5 veces más rápido que este en 1. Por lo tanto, bien, tu respuesta transitoria va a estar dependiendo del 1. perfecto. Siempre el polo que se encuentre más cerca de cuando veamos en clases próximas, que nos faltan mucho, veamos la ubicación en el lugar de las raíces de los polos y los ceros, siempre tienen que mirar los que están por acá cerca. Porque después los otros de lejos se terminan yendo al infinito cuando suben K. O sea, tienen otros efectos que no les va a molestar a ustedes desde el punto de vista del control. Acuérdense que siempre les digo, en control vamos a tener siempre ecuaciones aproximadas para controlar los sistemas. Entonces nosotros tenemos que cerrar un lazo con suficiente versatilidad para que se absorba esas condiciones o esas, ¿cómo que se dicen? Esas aproximaciones que hacemos nosotros.
Bien, ahora vamos a pasar a ver de qué se trata esto del error en estado estacionario de los sistemas de control. Acá lo llamamos inclusive con realimentación unitaria, simplemente porque la bibliografía lo presenta así, pero también se aplica en caso de que HDS no sea igual a 1. Aunque ustedes hoy ya pueden llevar un sistema que no tiene realimentación unitaria a un sistema con realimentación unitaria aplicando álgebra de bloques. Cuento con eso. Ahora voy a volver a grabar. Bien, entonces, cuando hablamos de un error de estado estacionario, no estamos haciendo referencia a errores debido a imperfecciones de los sistemas. Es decir, no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un amplificador operacional como sistema de realimentación, no estoy tomando en cuenta el drift, el offset, ni nada por el estilo. Tampoco se tiene en cuenta los errores debido a conversores analógico-digital, los errores de cuantificación, los ruidos o los errores propios de los sistemas de realimentación de los sensores o transductores. No, cuando hablamos de un error de estado estacionario, estamos haciendo referencia a los errores propios de mi sistema. O sea, contemplando que todo sea ideal, el sistema en sí mismo tiene una limitación que se refleja en los errores de estado estacionario. O sea, es como quien diría un factor de performance de mi sistema. O sea, siendo todo ideal, según el orden del sistema, que en este caso el orden del sistema no está dado por el S al mayor grado, sino que el tipo de sistema lo vamos a dar por la cantidad de polos al origen que tiene el sistema. Ese orden de mi sistema me va a dar a mí la capacidad de responder a un determinado tipo de entrada. Como vimos ya cuando analizamos la respuesta transitoria, los sistemas se prueban con entrada escalón y para evaluar los errores de estado estacionario vamos a usar la entrada escalón, la entrada rampa y la entrada parábola. Cada una de ellas evalúa nuestro sistema ante un tipo de requerimiento. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con lo primero, que es analizar nuestro sistema de control y definir que los polos al origen de mi función GDS es la que me va a decir a mí cómo va a presentarse el error final en estado estacionario, es decir, cuando ya pasaron todos los transitorios. Entonces, ¿qué herramienta me da a mí analítica, la transformada de Laplace, para poder evaluar esas condiciones? Yo quiero saber el error de mi sistema cuando pasaron todos los transitorios. ¿Tengo algo en la transformada de Laplace para evaluar eso? ¿Tema al valor final puede ser? Exactamente. Eso es lo que vamos a usar para evaluar cómo mi sistema va a responder cuando el tiempo tiende a infinito. Es decir, luego de que yo apliqué la entrada, obviamente ya hoy todos ustedes saben que existe un periodo en la respuesta que se llama respuesta transitoria. En ese periodo de tiempo, a mí no me importa en este momento, a mí me importa qué pasa después de ese transitorio. Quiero ver después de ese transitorio, a ver cómo el sistema queda, o cómo se desempeña, o cómo puedo esperar yo que se desempeñe. Entonces, para eso definimos mi función GDS como una división de polinomio, lo mismo que antes, ¿sí? Este diagramita ya se lo tienen que saber de memoria, y a mí me interesa justamente el error. A mí me interesa ver cómo
Eso es mi mouse, perdón. A mí me interesa ver cómo se compone esta parte, que es la del error. Esto es lo que me interesa. Me interesa saber cómo se va a comportar cuando el tiempo tiende a infinito esa parte. Para lo cual planteo mi ecuación, CDS sobre RDS, que esta ya la conocen de memoria, pero a mí me interesa EDS. Entonces, vamos a tomarnos, son 7 menos cuarto, tienen 5 minutos para deducir cómo de la ecuación CDS sobre RDS llego a la ecuación EDS sobre RDS, cuyo resultado es este que está acá. Háganlo y lo van a mandar por el WhatsApp al desarrollo matemático de esa ecuación. Lo pueden hacer, es muy simple, pero quiero que trabajen, les trabaje la cabeza, así que a trabajar. Quiero que me demuestren esta ecuación que está ahí. ¿Se entendió la consigna? Sí. Bueno, háganlo y me lo mandan por WhatsApp. Entonces no tienen mucho frío, por lo menos mueven la mano con el papel, háganlo, mándenlo y lo discutimos entre todos. Ese negado, que no sé quién es, ahí lo mostramos los dos. Primero lo voy a bajar. Bien, véanlo todos aquellos que no lo hicieron. Acá tenemos el trabajo de ese negado que ya seguramente me va a decir quién es porque así aparece en el WhatsApp. Entonces, fíjense que acá saca el factor común, plantea CDS a que es igual, plantea lo que es igual EDS y hace simplemente un despeje, es muy simple y llega a lo mismo que mostramos recién. Es decir, a presentar el error en función de la entrada, que es lo que estamos buscando. Imagino, pero no lo podía deducir de la letrita esa. Bien, y veamos la otra forma, que también es lo mismo. Creo que ahí se ve. Vamos a andar un poquito más. Entonces, en ambos casos, ahí lo ven, ¿no? En ambos casos tenemos la respuesta del sistema o el error del sistema con respecto a RS es lo que se presenta ahí. La única forma de cambiar el error es modificando la planta. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando empecemos a hacer control. Vamos a empezar a hacer controladores que modifiquen la respuesta de la planta. Bien, ¿estamos hasta ahí o hay alguna duda? ¿Lo entendieron lo que hicieron los compañeros, aquellos que no hicieron? Sí, profe, se Sí, entendió profe, bien. se entendió bien. Estamos bien, perfecto. Sigamos adelante entonces. Vamos a volver a poner a grabar esto. Está bueno grabar porque entonces se dan cuenta el suplicio que está de este lado y que nadie conteste. Entonces, planteando eso, vamos a hacer lo que dijimos recién. Vamos a aplicar el teorema del valor final. Acuérdense que decía el teorema del valor final, que el límite de la función para tiempo t que tiende a infinito es igual al límite de la transformada de Laplace multiplicado por s para s que tiende a 0. Aplicando ese concepto, entonces yo el error de estado estacionario, ¿sí?, puedo determinarlo aplicando el teorema del valor final, multiplicando RDS por S, o sea, RDS y 1 sobre más GDS, que sería la función de transferencia que
relación a RS con RS, lo multiplico por S y hago que S tiende a 0. Y de ahí inicia todo el análisis que vamos a seguir a continuación, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa en los distintos tipos de sistemas. El análisis que vamos a hacer lo vamos a aplicar hasta sistemas de tercer tipo, o sea, con 3 integradores en el origen. Sistemas más grandes son difíciles de encontrar porque vuelven muy inestables. Un problema grave que tiene el integrador es que integra ruido, los drifts, todos los problemas que tienen los operacionales cuando lo ponemos como un integrador empeoran. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un integrador, vamos a un caso práctico de uso. ¿Ustedes saben lo que es una unidad de mediciones inerciales? Sí, es generalmente un módulo, en Arduino se usa bastante. Seguramente hay también para otras aplicaciones, pero por lo menos ahí se utilizan magnetómetros, giroscopios y acelerómetros para poder determinar justamente movimiento, posición y orientación de un dispositivo. Bien, la respuesta está casi correcta, porque Arduino no tiene nada que ver con una IMU. La IMU son sensores que miden lo único que no necesita referencia para poder ser determinado, que son las aceleraciones. Ustedes fíjense, si tienen que medir velocidades necesitan un punto de referencia. Vamos a la parte en un avión. Cuando ustedes van en el vuelo del avión, ¿cómo van a calcular la velocidad si no tienen una referencia? En un cohete, ¿cómo pueden calcular velocidad y posición si no hay una referencia? O sea, en un auto ustedes toman referencia, por ejemplo, la rotación de la rueda, están tomando como, dando la velocidad relativa del auto a la Tierra por la rotación de la rueda. Bueno, los sensores inerciales o una IMU es justamente un paquete de sensores que permite medir las aceleraciones en los 3 ejes coordenados, X y Z, y las rotaciones, para eso están los giróscopos, en X y Z. El magnetómetro es otra cosa, que se lo suma, y me parece perfecto, para poder ubicar el norte en aplicaciones móviles. Tiene su problema el magnetómetro porque cualquier campo magnético cercano hace que se lea mal. Pero eso es la IMU. Una IMU bien hecha puede tener resoluciones muy, muy interesantes, pero cualquiera sea la IMU que se usa, ustedes saben que para calcular la velocidad de un dispositivo tienen que integrar una vez la aceleración. Y si quieren calcular posición, tienen que volver a integrar la aceleración. O sea, tienen doble integración. Piensen en esto. Ustedes saben que un conversor analógico digital tiene pasos de conversión de la parte analógica a la parte digital. Esos pasos, vamos a dibujarlo acá, ustedes tienen el eje, entonces tienen, por más grande que sea el conversor analógico digital, esto que son los quantum de codificación, tienen un valor en el cual está entre 0 y vamos a suponer 1. Entre 1 y 2, 2 y 3, etc. Entonces todo este espacio va a ser leído como 0. Por eso, la integración, por ejemplo, tiene el problema de que si ustedes me lo mueven el sistema muy despacito, y si es ideal mi integrador, no me voy a dar cuenta, porque no paso la cuantificación. Pero el otro problema es el ruido. Si yo integro ruido, puedo tener mi sistema totalmente quieto, y por el drift de los operacionales o del sistema numérico de integración, voy a estar leyendo el movimiento, voy a estar determinando que hay un desplazamiento en velocidad y en posición. Por eso, los sistemas inerciales utilizan otros métodos como filtro de Kalman y GPS para ajustar esos drifts. Pero es el problema del integrador. El integrador integra ruido. Todo lo que se integra con ruido va quedando como elemento de integración o en el acumulador. En ambos casos molesta. Entonces, mayor de tercer orden de tipo 3, sistema de tipo 3, no los vamos a estudiar, pero se pueden estudiar y van a ver que en teoría van a ir mejorando la respuesta con la cantidad de polo al origen. Cuando más integradores tiene, mejora la respuesta. Mi sistema es más. Como vamos a estudiar cuando hagamos controladores, si yo pongo un integrador a mi controlador, puedo eliminar uno de los errores que vamos a aparecer ahora, el error de estado estacionario. Y vamos a avanzar con eso. Entonces,
vamos a ver primero a lo que le llaman una constante de error estática de posición. No significa, y no nos se metan en la cabeza que hablamos de posición simplemente porque estamos hablando de un elemento mecánico donde yo le paso 1 metro, 2 metros, etcétera, siempre posición, ¿sí? En realidad, se habla de un error estático de posición porque supónganse un horno, si yo tengo un horno y le doy una señal de 20 grados, la próxima señal puede ser 50, pero son siempre señales que son representadas como un escalón. Por ejemplo, en un robot, ustedes calculan la posición del robot y lo van mandando como escalones. Entonces, por eso viene la constante de error de posición, viene a ser una constante relacionada con el escalón, relacionada con la entrada escalón. Si yo uso una entrada escalón para mi error de posición, para mi cálculo del error estático, estoy viendo el error de posición, que se denomina como KP. Sería el error estático de posición. Entonces, cuando nosotros planteamos ese error estático de posición, voy a aplicar el teorema de valor final, hago una entrada escalón, como ven acá, esta es la entrada, esto es RDS, esto que vimos acá ya lo vimos antes, que es aplicar el teorema del valor final a la relación EDS sobre RDS. Cuando hago el resultado, me va a quedar 1 sobre 1 más la función de transferencia de lazo abierto evaluada en 0, con S igual a 0. Y eso me va a dar a mí mi error de estado estacionario. Esta parte GDS se llama constante de error de posición, constante de error estático de posición. Y el error de posición va a estar relacionado con esa constante de posición. Ahora vamos a ver cómo o qué valor toma esa constante según la cantidad de polos al origen que tiene mi sistema. ¿Bien? O sea, lo único que hicimos acá fue presentar de dónde viene. El KP viene de aplicar el teorema de valor final a la función de error, a la función de transferencia de error. ¿Estamos? Y definimos ya una constante que se llama KP. Esa KP que nada tiene que ver con los controladores P y D, es un KP nomás, esto es la constante de error estático, tiene la forma, o se obtiene de evaluar G de S para S que tiende a 0. Dicho esto, vamos a pasar a ver qué pasa con los distintos tipos de sistema de control. Como dijimos, el tipo va a venir dado por la cantidad de polos al origen. Entonces, vamos a pensar el primer tipo de sistema, o sea, tipo de orden 0. ¿Sí? El tipo 0 se caracteriza porque no tiene ningún polo al origen. Por ejemplo, un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden no tiene polo al origen. O un sistema que tenga todos polos desplazados fuera del origen. Yo tengo un sistema así. 2, 3, puedo tener la cantidad de polos que quiera por acá. Y ceros también, ¿no? No importa. Mientras no tenga un polo en el origen, el sistema es de tipo 0. Si a este sistema de tipo 0, yo descompuse todos los polos y todos los ceros del sistema de esto es GDS, ¿no es cierto? Lo evalúo en 0, el resultado, como todo esto está multiplicados por S, va a ser igual acá, a la ganancia del sistema. O sea que el error de estado estacionario de un sistema de orden 0 es una constante. ¿Qué implica eso? Que yo voy a poner, por ejemplo, 20 grados y mi sistema no va a llegar a 20 grados. Si yo aumento la ganancia de mi sistema, puedo hacerlo que llegue a 19,99999 grados, pero nunca a 20. Siempre va a existir un error de estado estacionario. ¿Qué sucede? Si yo subo mucho KP y el sistema se me puede volver inestable. Si yo le doy mucha ganancia, se vuelve inestable. Pero es la única forma de checar ese valor de estado estacionario. ¿Sí? Entonces, el valor de KP, el error de KP para un sistema de orden 0 va a ser una constante. Yo le voy a mandar a 20 grados y me va a quedar 19. O le voy a mandar que vaya a la posición de 10 metros y va a llegar a 9 metros, 25. Depende del valor de KP. Ahora,
si el orden de mi sistema, el tipo de sistema, tiene polos al origen, ¿sí? El Kp queda infinito. ¿Sí? Fíjense acá. Si tiene polos al origen, el Kp va a tirar a infinito. Por lo tanto, si mi sistema contiene polo al origen, no va a tener error estático de posición. O sea, ya sea sistema 1, 2, 3, no importa. Cuando esto vale más que 0, cuando esta n vale más que 0, Kp se hace igual a infinito, con lo cual los errores estáticos del sistema de orden 1, o sea que tenga un polo al origen, ya pasa a ser 0. ¿Preguntas? No, por ahora se entiende, profe. ¿Qué inconvenientes traería poner polos al origen o ceros al origen? No, no hay ni un inconveniente. Lo que pasa es que si te pasás de 3 polos al origen va a ser difícil de que funcione porque estás inestable, pero no tiene inconveniente. Justamente lo que nosotros estamos estudiando, que es control, es meter polos al origen y poner polo y 0 al origen según lo que necesitemos. No hay inconveniente. Pero, por ejemplo, si vos tenés un horno, un horno o un sistema térmico, te va a presentar como un sistema de primer orden sin polo al origen. Si vos querés que no tenga error estado estacionario, le pones un integrador y listo. Pero eso hay que aprender. Todavía estamos estudiando, pasa. Posteriormente vamos a ver cómo hacemos para que eso sea válido. Ninguna pregunta más, no veo chat, nada, así que me imagino que no hay más preguntas. Vamos a volver a grabar entonces. Bien. Así como estudiamos el error estático de posición, que es para entrada del tipo escalón, o sea, le voy mandando escalones de posición o de temperatura o de lo que sea, pero escalones, vamos a ver qué pasa cuando le mando una rampa. Esa rampa sería como la capacidad de seguimiento del sistema en velocidad. Por eso se le llama error estático de velocidad. En lugar de usar un escalón como señal de prueba, voy a usar una rampa. Y la rampa, la transformada de Laplace de la rampa, es 1 sobre s cuadrado. ¿Bien? Hago lo mismo que hice recién. Cuando yo hago esto, cuando pongo el s cuadrado, mi función queda 1 sobre s por g de s. O sea, hago s, y ahora ese valor lo voy a llevar, o voy a hacer que el límite vaya a 0 de s para calcular el valor final de mi función. Este límite parece que tiende a 0 de s sobre g de s, por g de s, perdón, es lo que se denomina KB, que es el error estático de velocidad. Es agarrar la función g de s, multiplicarlo por s y aplicar el teorema de valor final. Eso, cuando hago 1 sobre ese valor KB que obtuve, voy a encontrar el error estático de velocidad. Ya vamos a hablar del error estático de velocidad para que no genere ningún tipo de confusión en cuanto a qué es lo que está pasando. Pero así se define el error estático de velocidad. O sea, agarran la función g de s, la multiplican por s, sacan el límite para s que tiende a 0, o sea, aplican el teorema del valor final y obtienen el valor de la constante de error estática de velocidad. Con este error estático de velocidad vamos a ver qué sucede con los distintos tipos de sistemas. Sistema de tipo 0, del 1 y del 2. En el error estático de velocidad, si ustedes lo ven, cuando ponen, veamos la definición de S, era S por G de S. ¿Qué característica tiene el sistema tipo 0? Que no tiene polo al origen. Por lo tanto, KB queda de 0. Como el error estático de velocidad es 1 sobre KB, el error es infinito. Es decir, que un sistema sin polos al origen no puede seguir una rampa. ¿Sí? No va a poder seguir una rampa, porque va a ser la respuesta que va a tener. Vamos a dibujarlo así. Si ustedes ponen esta rampa,
el sistema va a hacer algo así. Y esto va a seguir creciendo y el error se va a hacer infinito. Eso es lo que me dice a mí la prueba con una rampa. ¿Sí? El sistema de tipo 1, quiere decir que tiene un polo al origen, ya elimina el 0 que me deja S por G de S. Con lo cual acá el error pasa a ser una constante. Vamos a ver una gráfica que va a aclarar muchas dudas. O sea, en el error, un sistema de tipo 1 para una entrada del tipo rampa va a presentar siempre un error constante, que también va a depender del valor de la ganancia K. Yo aumento, voy a poder disminuir ese error, pero nunca lo voy a poder eliminar del todo. ¿Y qué pasa con los sistemas de orden superior? O sea, un sistema de orden 2 o orden 3. Bueno, va a pasar lo mismo que antes. Si yo tengo dos polos al origen, me va a quedar 1 sobre S, para S que tiende al 0 es infinito, por lo cual no hay error de seguimiento de velocidad. Cuando hablo de seguimiento de velocidad, y acá tengo una imagen que quiero que la veamos, esto representa la respuesta de un sistema de tipo 1. Fíjense y mírenlo así. Si yo corto en un tiempo, voy a tener en el sistema un error en la posición de los dos elementos, pero no en la velocidad de subida de los dos elementos. La pendiente de las dos, de las dos rampas es la misma. Lo único que va a ir, una va a ir atrasada con respecto a la otra. Y yo puedo acercar tanto como quiera, esta, variando el valor de K, pero nunca voy a poder hacerlo 0. Siempre va a haber un error que va a quedar debido al tipo de sistema. Si yo quiero eliminar ese error, tengo que modificar el tipo de sistema. ¿Cómo lo hago? Agregando polos al origen. ¿Estamos? ¿Me escucho? Sí, profe. ¿Estamos bien? Si se dan cuenta, yo cada vez que pregunto ¿estamos? Me quedo inmóvil en la pantalla a ver si alguno... ¿El SS qué significa? El SS justamente es el error de estado estable. SS significa eso. El error de estado estable, o sea, el error para cuando el tiempo tiende a infinito. Eso es lo que estamos analizando desde hoy. Siempre estamos viendo, no estamos teniendo en cuenta el error durante el transitorio, o sea, no estamos viendo ahora qué pasa si se produce un sobrepaso. Si era en segundo orden, pensá que estamos viendo un sistema después de que pasó todo el transitorio. Después de que ya pasaste el tiempo de estabilización, todos estamos viendo el sistema ahí, allá lejos. ¿Sí? ¿Se entiende, Condori? Bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Perfecto, vamos a seguir entonces. Ponemos a grabar y vamos a ver ahora la tercera forma de evaluar los sistemas, o sea, el tercer tipo de señal para evaluar el error de estado estable, que es la parábola. ¿Sí? Y acá, igual que con la velocidad, a la parábola se la relaciona con la aceleración. Aquellos de ustedes que les guste la robótica, hoy se empiezan a jugar la robótica un poco, van a ver que hay algoritmos que permiten generar consignas a los movimientos a partir de la aceleración que queremos. O sea, si yo quiero ir de un punto A a un punto B, yo no voy a alargarme con todo y voy a parar en el punto B como sea, no. Yo voy a acelerar desde 0 a una velocidad máxima y antes de llegar al punto B ya voy a ir desacelerando. Y ahí es donde entran las señales parábola, los distintos tipos de forma que puedo darle a la consigna. Bueno, la parábola se usa para evaluar mi sistema frente a lo que se llama la constante de error de aceleración estática, ¿sí? Que es Ka. Lo mismo que antes, tenemos una función que es t cuadrado sobre 2, y esa es la función que voy a aplicar a la misma función que aplicamos 1 sobre s cuadrado, va a ser 1 sobre s al cubo. La parábola tiene esta función de transferencia. Fíjense que uso este 2 acá abajo, para que acá no me quede ningún número, ¿sí?
Yo podría poner t cuadrado solo, pero me va a aparecer el 2 arriba, cuando hago la transformada de Laplace. Entonces lo pongo acá abajo y lo elimino y queda bonito así, 1 sobre ese cubo. Hago lo mismo que antes. Hago distributiva toda la historieta y voy a llegar a que esto es el ESS. O sea, va a quedar 1 sobre S cuadrado por GDS. Como ya se habrán imaginado, esto que está acá va a ser lo que voy a llamar K. K va a ser igual a S cuadrado por GDS, y acá sucede lo mismo que podemos esperar, o va a ser lo mismo que vimos antes. Según el tipo de sistema es cómo va a poder seguir a este tipo de entrada. Entonces, el sistema tipo 0 se pierde. Si ya se perdía con una rampa, imagínense con una parábola. El sistema tipo 1 también se pierde. No lo puede seguir a la rampa. A la parábola. El sistema tipo 1, que podía seguir una rampa, no puede seguir una parábola. El único que puede seguir una parábola es un sistema de tipo 2. El sistema de tipo 2, igual que en el error de velocidad, es más, el título ahí arriba está mal, dice constante error de velocidad estático, no me doy cuenta, lo voy a cambiar antes de subir la filmina. Este error de aceleración no puede ser seguido exactamente por un sistema de tipo 2. Recién un sistema que tenga 3 polos o más en el origen va a ser capaz de seguir a una parábola sin tener error de estado estacionario. Lo mismo que antes, si ustedes vieran la respuesta, sería algo así. Meten la parábola RDT y la salida de mi sistema, una vez que pasó el transitorio, obviamente que todos ya se dieron cuenta que esto es el transitorio, una vez que pasa el transitorio y esto pasa a tener una forma homogénea, este error que está acá va a permanecer siempre. Y va a ser justamente el error K en un sistema del tipo 2. Si yo aumento la ganancia de mi sistema del tipo 2, puedo acercarme a la parábola, pero nunca la voy a eliminar. Nunca voy a eliminar el error. Siempre va a existir el error. Y ahí lo tienen al detalle, digamos. Esto creo que de KB, sí, el otro está acá. Tenía una más, un resumen general. Esta, ahí está perfecto. Entonces tenemos en el sistema de tipo 0, el error del escalón más una constante, y el tipo 0 no puede seguir ni la rampa ni la parábola. El tipo 1 no va a tener error ante un escalón, va a tener un error constante con respecto a la rampa y no puede seguir una parábola. Y el tipo 2 no va a tener error en el escalón, no va a tener error en la rampa y va a tener un error constante para seguir una parábola. ¿Sí? Bien. Consultas con el tema de errores estáticos en los sistemas de control. Perfecto. No hay duda, entonces ya cubrimos la clase de hoy, que mañana van a arrancar con Salguero a la parte de práctico de esto, van a agarrar una GDS y le van a probar, van a generar los errores estáticos, los errores de velocidad y de aceleración. Así que eso va a ser bueno. El tema, Condori, que no siempre es necesario no tener error, porque a ver, primero, ¿por qué usamos estos 3 tipos de entrada? Porque son comunes. Pero no es común, por ejemplo, que yo en un horno trate de seguir una entrada rampa o parábola. La señal del horno va a ser más bien entrada de escalones. Si yo pongo en lugar de un sistema de un solo polo en un horno, para que no tenga error, por ejemplo, con un solo polo más ya está, si yo le pongo más polo, mi sistema se va a hacer más inestable, y en lugar de mejorar mi desempeño, lo voy a estar molestando. Entonces es una relación, una decisión según los requerimientos, y según el tipo de entrada que le va a entrar al sistema. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un control de velocidad, y a mí no me conviene para un sistema que tenga que hacer un seguimiento de velocidad utilizar un sistema tipo 1. Me convendría uno tipo 2 por lo menos. Porque el 1 no me va a servir, se va a ir al diablo.
Se va a hacer infinito el error en la rampa para mi sistema tipo 1. Entonces, eso es lo que te va a definir a vos qué tipo de sistema en qué tipo de sistema vas a tener que convertir tu planta. Porque de eso se trata. Nosotros tenemos una planta estática, hay dos formas de modificarlo. Uno, modificarlo mecánicamente, si fuera mecatrónico el tema, o electrónico, modificando los componentes, y otra es ponerle un sistema de control que modifique la excitación de la planta para que su respuesta cambie. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer? Por ejemplo, podrían ser los de velocidad. Esos sistemas pueden llegar a utilizar una parábola. A veces no van a ser sistemas que van a recibir siempre escalones o van a recibir siempre rampas, sino que pueden ser sistemas que reciban mezclas de estas señales. Es lo mismo, una parábola es lo mismo, negativo, positivo, es lo mismo. El seguimiento para el sistema de control es indistinto a eso, Condori. Más preguntas no hay, qué bien. Bueno, entonces lo voy a dejar que vayan a seguir trabajando con todo lo que tenían que hacer, si lo terminaron mejor, si no hicieron preguntas porque ya lo terminaron, o porque recién llegan como Vanessa. Si fuera una puerta, les juro que me dejaría loco, porque estaba apretando el botón para hacerlos pasar de la sala de espera, desde que empezamos las clases hasta hace un minuto. ¿Cuál es el último? Ah, ¿cuál de todos? Pará. Ah, el que teníamos el de la cadena de reductores, ¿o cuál? Foto, mándenme foto por el WhatsApp y entonces sé cuál es que quieren. Ahí me fijo bien la guía. Dale, mándenme la foto de ese y yo lo hago ahora y se lo subo. ¿Por qué no elimina la sala de espera? Porque no quiero. No, porque vos sabés que yo no la uso solamente para dar clases, sino que la uso para reuniones del CUDAR y otras cosas. Y si vos no tenés sala de espera, se entra directamente, por eso no lo elimino. Es más ordenado, aunque me moleste a mí dejarlo entrar, aunque por ahí puedo decir no entran más y listo. O sea, Vanessa, la próxima vez que me llegue 5 minutos antes que termine la clase, no entras más. No, pero... No, Guille, fue sin querer. Perdón. O sea, ni siquiera querías entrar. Eso No, significa, no. me confundí, dice, y entré. Fue sin querer. No se hagan problemas. Yo voy a hacerlo entrar. Solamente quiero que sepan que cuando uno está dando la clase y está desarrollando un tema, es un poquito molesto que aparezca ahí, viste, la ventanita de sala de espera, pero no hay problema. Ahí me mandaron la foto ¿cuál es el ejercicio? Ah, sí, el del tren de engranaje. Bueno, el modelo matemático del tren de engranaje. Ahora se los hago y se los subo por foto en los grupos. Pónganme, por favor, los legajos a todos. Perfecto. Profe, ¿puede que las dos guías que hay de sistemas mecánicos y electrónicos se entreguen el jueves? El 5R2 nos aparece, creo que se entregan el jueves, Esa y el guía 5R1 que tiene tienen- después. Yo se lo voy a aclarar a esto de la guía de nuevo para que no le quede duda a ninguno. No son guías obligatorias, ¿sí? Primero. Son guías para que ustedes los hagan y si no saben hacerlo, me preguntan. O sea, acá yo estoy para que ustedes aprendan control. Yo para control les voy a tomar parcial para saber si saben.
Todo lo que son guías son necesarios para que ustedes trabajen. Si yo no hago guía, ustedes tienen los ejercicios resueltos que da Salguero y se quedan con eso. Es muy fácil entender algo que está resuelto. Por eso les subo la guía, así que no se preocupen. Si necesitan más tiempo, me dicen, yo les doy más tiempo, no hay problema. Profe, ahí tengo un compañero que se le acaba de cortar la luz, no pudo mandar el Ponele legajo. vos. Bueno, Nicoloni, vamos a ver la fecha del parcial. Yo tenía para la última semana de clases. Ya voy a hablar con Salguero, a ver cómo andamos con los temas, y voy a analizar hasta dónde va a llegar el primer parcial, y se los voy a pasar la fecha. Ya el lunes que viene vamos a tener definida la fecha. ¿El parcial va a ser teórico-práctico o uno teórico y otro práctico? El parcial va a ser teórico-práctico. Vamos a usar la plataforma Moodle con preguntas y con ejercicios, y van a tener que subir el material probatorio en Moodle. O sea, van a tener ejercicios que van a tener que resolver, le vamos a dar múltiple choice para que den la respuesta, y aparte de eso van a tener que sacar foto a lo que hicieron. Buenísimo, profe. Bien, vayan subiendo el legajo, y ya nos estamos viendo. El próximo, ahora le voy a hacer el ejercicio en el pizarrón, y le voy a sacar el pizarrón la foto. Se ve bien. Les voy a ir subiendo ese ejercicio para que no le quede duda. perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Mañana tienen la clase con Salguero. Cuéntenme después cómo les va. Él va a dar ejercicios de esto, de los errores estáticos y errores de aceleración y velocidad. Yo les recomiendo que estén para poder ver si le quedó alguna duda. En el ejercicio por ahí se ven la duda, mira, esto era así, y si no, hay algo que no entienden, el lunes que viene me lo plantean al inicio de clase. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Perfecto, profe, gracias. Quedamos en contacto por WhatsApp y te voy a subir el ejercicio ese. ¿Cómo está, Julián?